Bienvenidas y bienvenidos a mi canal Indio Encubierto. En este evento especial estoy acompañada de Daniel Valcárcel, que va a estar acompañándome en este webinar para ustedes. Él es una llama gemela también y con toda su disposición quiso ser parte de este encuentro, contarnos un poco de él, de todos sus conocimientos, de su proceso y sobre todo también de un libro que está ahora a punto de lanzar, que tiene que ver con las relaciones álmicas. Así que bueno, Daniel, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias Jules. Vamos a hacer como que no hemos hablado un poquito antes, pero para ver cómo hacer el vídeo. Pero bueno, muchas gracias a ti, a tu comunidad y espero aportaros valor dentro de mis capacidades, o sea que todo lo que sea servir me parece bien. Respecto a la presentación, pues al igual que Jules, también llevo un tiempo en esto, llevamos los dos un tiempo, yo ya más, 8 años y medio ya, en el caso de Jules casi una Sí, década. sí. Y lo bueno de todo esto es que la experiencia, el proceso, te va dando como una serie de verdades fundamentales. Vas asentando una serie de enseñanzas y vas sabiendo qué funciona, qué no, qué es para ti, qué no lo es, y vas teniendo una base de seguridad que te Ujú. da el tiempo y el proceso. Y en parte por eso me gusta lo que haces y vibro contigo y honestamente creo que haces una buena función a la sociedad y a la pequeña comunidad bastante grande me parece, para ser un mercado tan idiosincrático. Por lo demás, y respecto al libro, sí, he escrito un libro que se llama Las relaciones según Dios. No tenía muchas ganas en su día de escribirlo, pero Dios estaba como, escríbelo, escríbelo, escríbelo. Y en mi caso, pues he sido un escritor un poco que he hecho novelas, fracasé, a la vez lo estaba haciendo solo por dinero. No sé si alguien puede empatizar un poco de eso, de que te pierdes un poco en la materia y, y pierdes un poco, yo creo que la conexión con el alma y decir, vale, sí, ¿cuál es mi función aquí? No, no qué quiero hacer, Y sino qué guión realmente soy. un poco te va guiando también Dios y el alma, ¿no? Hacia dónde es ese fracaso de, bueno, la Sí, novela fracasó, también es una manera de ponerte en tu orden. es un éxito. Porque es un Sí, éxito, porque si te sí. hubiese ido genial haciendo novelas, no estarías haciendo quizás lo que No, sí no, no. quieres hacer en este Claro, momento, que es este libro eh, de conciencia, ¿no? Como orientarte a este espacio más de conciencia. Y creo que me llega mucha gente en los procesos de coaching que están con ganas o se sienten guiados a escribir un libro, por ejemplo, o a iniciar un canal de YouTube, por ejemplo. Y hay muchos miedos, muchas trabas. ¿Cómo fue para vos también superar esas trabas quizás? a ver, la parte de hacerlo, es que para mí somos seres en tres partes. Tenemos ramas, o sea, somos como un árbol. Tenemos nuestras ramas, nuestro tronco y nuestras raíces. Las ramas es como la parte espiritual. Y eso lo tengo bastante bien en el sentido de, pues oye, yo canalizo, estoy bien conectado a Ya mi sabías esencia. que ibas a Sí, escribir, tenías la información. sí, yo ya sé que tengo aquí un talento, que esto es lo que amo y tal. Las raíces es más acción. Es Tierra. sí, ten tus hábitos, desarrolla o sea, ten experiencias, desarrolla habilidades, capacidades, talentos y tal. Y eso lo tengo bien y lo estaba desarrollando, pero el problema no sé si es problema, pero la mente tiende a enfocarse en una cosa, ¿no? Cuando aprendemos. Puede ser sufrimiento si sacrificamos todo lo que hay en nuestra vida en pos de eso, que eso nos desequilibra mucho y quizás sí crecemos, pero, pero no, yo creo que quizás en las etapas más iniciales de nuestro camino puede ser útil, pero conforme ya vamos integrando cosas, seguir ese camino yo no creo que haga bien psicológicamente. Y luego empecé a desarrollar el tronco, que para mí son las relaciones. Y conforme lo empecé me llegó este libro y a la vez fue como, deja de escribir novelas que no va tan alineado con qué y quién realmente eres, sino que lo estabas haciendo para capacitarte. Y por eso digo un poco fracaso, como tenía que hacerlo para aprender, tenía que hacerlo para integrar. A todos nos pasa, ¿no? Que nadie nace sabiendo montar en bici, nos caemos un poco, pero en ese proceso vamos viendo qué funciona y qué no. Para mí eso es éxito, aquello que funciona, y fracaso es aquello que no funciona. O sea, si aplicamos lo que funciona, tenemos éxito; si aplicamos lo que no funciona, fracasamos. Entonces, desde ahí, que empecé con las relaciones,
me fue llegando todo. Es como funciona nuestra mente. Nos enfocamos en algo y vamos teniendo respuestas, las aplicamos, algunas funcionan, otras no, pero es como funcionamos realmente. Y empecé a escribir. ¿Tenía miedo? Sí. Y como cualquier persona que a lo mejor se va a lanzar en un proyecto, que más adelante veremos que estamos en un momento súper bueno, Sí, que vienen unos años súper buenos de empezar proyectos, empezar relaciones. O sea, vamos a ver que inicios. la energía se mueve de esta manera, sí, para que estas cosas se puedan dar. Y estadísticamente, lo hablaremos más adelante, pero que estamos en un momento energético muy bueno para que todo esto se dé. Entonces, yo ya tenía una base de saber lanzarme, pero tenía el miedo de jugar. Yo esto es lo que realmente soy, me paso hablando con Dios o con mi esencia todo el día y naturalmente va algo para eso, ¿sabes? Hay gente que no tiene a lo mejor esa conexión tan clara y tan nítida y directa, en mi caso sí, en otras cosas soy un desastre, eh, ¿sabes? No, no valgo para todo, ¿sabes? Me dices, oye Dani, créate un canal de YouTube, no se me va a dar tan bien como tú, Jules. Bueno, Y pero por eso, ¿no? A veces es parte de ordenarnos o también de tener que ir a pedir ayuda y colaborar como estamos haciendo ahora, ¿no? De encontrarte con otras personas para poder ir a cumplir eso que estoy siendo llamado a hacer. Creo que el primer paso es saber que estás alineado, que hay algo más grande que te está pidiendo que lo hagas. A mí, mi canal de YouTube empezó así. Yo a veces lo cuento, a mí me tardó 3 años animarme a subir un video. Yo hice el canal y en 3 años no me animaba, lo quería hacer en inglés, no sabía cómo quería compartir, ya tenía el nombre y no sabía y no me animaba, bueno, el podcast me pasó lo mismo, entonces creo que está bueno compartir que a veces los procesos también se dan en el tiempo de cada uno, ¿no? Y quizás ahora podemos compartir que es un gran tiempo, es un gran momento de dar inicios a esos proyectos que son llamados a hacer, puede ser escribir un libro, abrir el canal de YouTube, para mí también es empezar ahora un nuevo perfil de música, de nuevas canciones. Entonces se los comparto porque me parece que está bueno eso, decir, estamos alineándonos, que ya esos llamados nos empujan por poco, ¿no? A que es el momento ahora de compartir. Y antes era el momento de ir buscando bien qué quiero o cómo lo quiero hacer. Si es el libro, si es el YouTube, si es este nombre, cómo es. Me parece que hay muchas personas, porque me van llegando en el coaching, que tienen ganas de escribir el libro, tienen ganas de compartir, ya saben un poco qué o tienen una idea, pero todavía están en este proceso de miedos, ¿no? Y bueno, por eso yo siempre recomiendo empezar y hacerlo como vos me dijiste antes, ¿no? En otra charla, en el hacer, en el sentarte a escribir el libro y ahí vas a ir aprendiendo a cómo hacerlo, lo vas a aprender a desarrollar, a crear, a fracasar también para hacerlo mejor, ¿no? Ir perfeccionándote en el ir haciendo, no estar esperando que ya el libro sea perfecto y si no, me pongo a hacerlo. Si no aprendo a ver cómo me siento cómoda con los videos, de a poco, en el mismo ir haciéndolo. Así que bueno, esa me parece una gran recomendación que le podemos dar ahí con nuestro proceso a otras llamas que están en un momento similar quizás de empezar, de iniciar. hacer se hace haciendo. Exacto. Y no, no se puede De saltar. manera. Luego hay llamaduras, reintegras y tal. Y luego la perfección, creo que si quieres reventarte a ti mismo en tu vida, buscas el perfecto. Ujú. O sea, la perfección es un desperdicio de energía enorme. Mejor enfócate en hacer las cosas bien y si te quieres dedicar profesionalmente, hacerlas muy bien. Pero no lo veas con el frame de perfección porque todos lo hemos visto. Empezamos a ser duros con nosotros mismos, nos culpamos y las cosas no salen. O sea, entramos en una vibración que va a traer eso. Si te enfocas en hacerlo bien, o ya luego muy bien, vas a ir viendo detalles, que ir integrando, pero ya no es ese nivel de dureza. Ujú. Entonces eso hace que las cosas fluyan más y que también podamos aprender más y demás. Y que luego si nos fijamos, cuando la gente vamos a un restaurante no buscamos que sea perfecto. Buscamos disfrutar, estar satisfechos, si leemos un libro igual, si vemos una película, no, no buscamos la perfección en los demás. Yo lo que No comparto bus- mucho es, primero que sea real, ¿no? Porque a veces lo perfecto está en el mundo de las ideas, en el imaginario, y no es real. Entonces, ¿qué puede ser real hoy? Es mucho más perfecto. Está más arriba que lo perfecto, lo real.
porque es de verdad, o sea, está pasando, estoy haciendo esto, ¿no? Estoy haciendo este video. Y si espero que sea perfecto, me lo imagino nada más, no es real. Y que el verdadero perfeccionismo, una manera de elevarlo, porque trabajo mucho en las lecturas de Tikkun, muchas personas que quizás tienen aspectos, por ejemplo, de Plutón en Virgo o en algún aspecto que lo hace ser muy perfeccionista, en casa 6 bueno, doy así ejemplos, ¿no? Donde venimos trabajando eso, que al final es llevar ese perfeccionismo a ayudar a otros también a mejorar. A ver, puedo ver que el otro le falta esto, pero entonces lo ayudo, lo acompaño, lo puedo ayudar a mejorar. Y a mí mismo también, en vez de criticarme, de querer que todo sea a ese nivel de estándar imposible porque es solamente imaginario, me permito hoy ser un 9 y estar en constante, ¿no? Como perfeccionándome constantemente y siempre voy a estar mejorando y siempre voy a estar un poco mejor que ayer. Y creo que ese también es un proceso espiritual. De todos los días estamos perfeccionando nuestra conciencia, ¿no? Estamos incorporando nuevos videos, nuevos libros, nuevas realizaciones, desarrollando nuestros dones y todo eso nos lleva a estar en esa espiral que va subiendo de conciencia, de evolución, siempre en ascendente, siempre estamos ahí, ¿no? Como un día es un día más de conciencia, de despertar, de trabajo interno. Y creo que también a veces nos perdemos en querer ser perfectos y nos olvidamos de que cada día estamos ya siendo la versión perfecta de hoy, ¿no? De mejor que ayer. Así que bueno, eso también me parece que está bueno compartirlo, que tiene que ver con los ciclos, con el espiral, ¿no? Como que siempre estamos en un proceso. Sí, No hay a dónde llegar tampoco, es simplemente transitar ciclos. sí, ir viviendo y estar alineados con la vida y ahí somos bastante felices. La naturaleza está alineada con la vida Mm. y está bastante más presente que nosotros. Yo siempre digo que el lenguaje de la naturaleza es la presencia y es verdad. Es la manera en la que se comunican los animales, todo. Los vegetales están y no buscan ser algo que ahora no son. Total. Están siendo lo que son, crecen donde ahora tienen que crecer y tenemos muchas cosas que aprender de la naturaleza. Sí. Y más allá de eso, el libro, Las relaciones según Dios, empecé a hablarlo, aporto más valor que las propias relaciones, pero creo que es muy interesante porque soy un poco desastre, vamos, quiero revelar un poco, pero cuando lo escribí era como, ¿por qué esta parte de mi vida, en cierto modo, es como que funciona y a la vez nada funciona? Porque es como que estoy bien con todo el mundo y a la vez no terminan de pasar determinadas cosas. ¿Qué está pasando? Ujú. ¿Por qué no encuentro a mi pareja álmica? ¿Por qué no pasa todas estas cosas? Y Dios ahí me fue diciendo de todo. Y una de las cosas que vamos a tocar ahí son los ciclos. Un poquito más adelante hablaré, porque hay momentos para que las cosas sucedan y hay momentos para que no sucedan. Si Ujú. plantamos una semilla en el invierno, no va a crecer. Y puede ser la mejor semilla, con la mejor tierra, con el mejor sistema de riego, en el mejor lugar, pero no va a crecer. Y esto nos dice mucho, Y porque saber, esto nos enseña... saber cuándo es Sí, temporada es la verdadera sabiduría, ¿no? Porque acá no hay perfecto, es simplemente este es el momento, este no es el momento. Y con ya solamente saberlo, puedo como relajar, este es el momento de plantar esta semilla o esta intención. Y este no, entonces no voy a perder energía, desgastar o querer algo que no va a pasar o no puede pasar ahora de esta manera. Así que sí, totalmente. de hecho, esto en el mundo de los negocios se ve, y también de las relaciones de pareja, ¿no? Que si, por ejemplo, negocios que empezaron en 2019, llegó la pandemia y a ver quién no apuesta por Había muchos esto. proyectos de gente que, Y relaciones igual. total, ¿no? Mucha gente que quizás dijo, wow, tengo esta idea, es 2019, voy a hacer esto, o voy a sacar, otra gente, no voy a sacar un viaje para el 2020, y era lo peor que podías hacer porque, ¿no? Los viajes no pudieron viajar, los negocios no pudieron abrir. Digo, como uno, alineándose a estar en su orden, por ahí puede prever ciertas cosas que no sabemos que pueden pasar, ¿no? Esto, en mi caso, el 2019 me pasó que yo justo viajé el 2019, por ejemplo, justo antes de que se cerrara todo, y proyectos que tenía, de ideas que tenía para mi 2020,
entre ellos irme a vivir a China, que era una locura. En el 2020 estar viviendo en China era creo que de las cosas que más Sí. agradezco que no hice, que hoy tampoco ya no quiero hacer, ¿no? Pero digo, son cosas que te van ordenando. Y yo desde ese lugar dije, wow, la pandemia me ordenó a donde yo tenía que estar, porque estaba pensando en irme a vivir a China y no era mi lugar, no era ahí donde yo tenía que estar. Me quedó muy claro. eh, y creo que hubo dos personas con esto, ¿no? Como para ponerlo de ejemplo. Gente que hizo mal quizás el emprendimiento o el viaje o cosas que no pudieron hacer ese año y se quedaron también como por culpa de la pandemia, en la víctima también de toda esta situación. Y otras personas que lo aprovecharon al máximo y quizás pudieron después desarrollar un emprendimiento, un proyecto. Yo empecé mi proyecto en pandemia con mi podcast y fue súper alineado hacerlo en ese momento, ¿no? Donde quizás yo hubiese estado distraída pensando que me quiero ir a viajar a China, nada que ver, y no pude y me puse con mi proyecto y me puse a compartir un podcast, a compartir en YouTube, a crear nuevas canciones. Y digo, hay muchas personas que también vivieron desde ese proceso, quizás más encubierto, porque hay mucho tabú decir, a mí la pandemia me sirvió, me ayudó, me ordenó. Yo en ese momento me pasaba en mi entorno que no podía como compartir tampoco todo lo que yo veía, cómo esto llegó en el momento perfecto para soltar un montón de cosas que ya no iban para mí. Seguía estudiando una carrera que ya no quería estudiar, seguía juntándome en relaciones, en salidas, en vínculos, que la pandemia me dijo, no podés salir más, no podés ir más ahí, no podés estar más acá. Eh, entonces, creo que también ahí, cuando uno se ordena con lo que nos va guiando, nuestra alma, también nos empiezan a pasar las cosas en el tiempo correcto. Y cuando uno está desordenado, le pasan en contra. Decimos, todo esto que está pasando en realidad puede ser súper a favor de mi orden, pero si yo ya estaba en desordenado, va a seguir siendo en contra porque el universo quiere que te ordenes. O sea, quiere que encuentres ese orden. Y cuando estás en ese orden, las cosas empiezan a pasar en orden. Aunque haya una pandemia, aunque haya algo que decimos, bueno, no es lo más lindo, no es lo que elegiría. No, claramente no, pero aunque sea a mí, en mi realidad me puede sumar, me puede servir hoy a tratar de sacar lo mejor de esto, ¿no? De lo que llega, de las crisis también económicas o de eventos así fuertes que por ahí nos podemos quedar de la víctima o podemos tratar de ver qué puedo sacar de esto, ¿no? ¿Cómo puedo ver la oportunidad en la crisis? Sí, de hecho has dicho cosas que yo creo que a muchos de tus seguidores les ha pasado, que la pandemia realmente, en las crisis es un muy buen momento para mirar hacia adentro. Y creo que esto nos ha pasado a muchos. Y dices, ¿cómo puede ser que gente de diversas partes del mundo les haya pasado lo mismo? Porque sucede. En las crisis las cosas fueran fallan y miramos hacia adentro. De hecho, cuanto más crecemos dentro, es en las crisis. Cuanto más la gente aprende, es en las crisis. Cuanto más la gente se educa, hay mucha gente que empieza a educarse en las crisis, incluso que no son Sí, espirituales, se meten en una carrera, o empiezan a leer más libros, etcétera. Y dices, ¿por qué? Pues porque cuando las cosas fuera fallan, lo natural es mirar hacia adentro. Y de hecho en las crisis podemos tener éxito interior. No necesariamente éxito exterior, que nos vaya bien fuera, pero sí dentro. Y es un momento muy importante porque si lo aprovechamos y tenemos esa iluminación interna, luego cuando llega no el invierno de la vida, sino la primavera, tenemos unas capacitaciones que nos permiten florecer en lo que tenemos que florecer. Y esto es muy importante tanto en las relaciones como en diversas áreas de la vida. Por eso quiero hablar un poquito de los ciclos, sí. porque es bastante más sorprendente de lo que creemos. No sé si algunos de vosotros habéis estudiado historia, pero si lo habéis hecho vais a ver que, al menos vais a ver un patrón, y es que el tiempo, aquello a lo que podemos llamar proceso, no es lineal, es circular. Y cuando completamos un círculo, vemos que eso es parte de un círculo más grande. Y cuando completamos ese círculo, vemos que ese círculo es parte de un círculo más grande. ¿Y qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, esto ya se ve desde hace miles de años. Y hay gente hablando de esto a nivel de historiadores desde hace miles de años. O sea, desde Aristóteles. Aristóteles ya hablaba algo de esto, de que la vida era un poco cíclica. Luego otros igual, en lo que hoy consideramos Italia,
cuando había ciudades-estado en Roma, en Grecia, hace más de 2000 años, un pequeño poblado de ahí lo denominó Saeculum, que Saeculum significa, en el diccionario vais a ver como 100 años, un siglo, pero cogieron el término para hablar de un periodo de entre 80 a 100 años, que significa como una vida larga, humana. Y hablaban de que la vida iba moviéndose en ciclos como de una vida larga humana y que cada ciclo estaba dividido en 4 fases, en primavera, en verano, en otoño y en invierno, donde cada fase, si queréis cogemos la revolución de Urano, en la astrología que tiene 84 años, se divide en 21 años. Tienes la primavera con 21 años, que vamos de 0 a 21 años. ¿Qué hacemos? Crecer, desarrollarnos, expandirnos. El entorno nos crea. O sea, tú con 3 años no decides nada, pero es tu entorno el que te crea, es tu entorno el que crea las bases psicológicas tuyas, es tu entorno el que literalmente está determinando tu vida en muchos sentidos, o al menos determinando rasgos de tu carácter que luego puedes ir iluminando, autorrealizándote, y ya que no sea un sufrimiento, por así decirlo, una batalla constante en tu vida. Pero es un momento en el que aprendemos de otros, en el que nos llenamos de experiencias nuevas, es un momento donde es una novedad. O sea, la vida es una novedad a esa época. Luego está entre los 21 y los 42, que es el verano. En el verano nos independizamos, empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos, salimos al mundo, cogemos lo aprendido, lo llevamos a cabo, fracasamos, nos damos cuenta de que lo que nos han enseñado no funciona tan bien y vamos encontrando nuestra propia verdad. Porque esa es la energía de la juventud, salir al mundo para encontrar nuestra propia verdad. No la verdad de otros, sino la nuestra. Y eso nos impulsa esa energía. Es cuanta más energía tenemos en muchos sentidos para enfrentar todos esos retos y donde vamos aprendiendo. Entre los 42 y los 63 podríamos decir que es el otoño. En el otoño, si vivimos los ciclos bien o de manera consciente, ya tenemos cierta conciencia, estamos más estables, tenemos cierto poder, cierto estatus. Si te fijas, las personas de poder en la sociedad van en ese rango. 42-63 años, son presidentes, son grandes empresarios, es decir, es gente que va ocupando unos puestos más elevados. Y es un momento donde, igual que en el verano hay cambios y han de producirse con conciencia si queremos llevarlo bien, en el otoño hay un proceso donde empezamos a tener más materia. Es decir, hoy ya tenemos una casa y seguimos ganando dinero y la gente dice, pues me vuelvo hedonista. Si quieres fracasar en el otoño de la vida, vuélvete hedonista. Es decir, pierde la conexión espiritual. ¿Por qué? Porque luego llega el invierno, entre los 63 y los 84 años. Y en el invierno ya no podemos trabajar como antes. Nos damos cuenta de que las relaciones laborales, si eran por interés, se van. O sea, yo siempre digo, ¿quieres ver una vida exitosa cuando te jubiles? Ten amigos, de verdad. Porque yo conozco mucha gente rica. En Estados Unidos hay patadas, ¿eh? Gente súper empresarios de éxito que se jubilan y de 100 personas que eran sus supuestos amigos pasan a tener una. ¿Qué te dice eso? O sea, no hay relaciones basadas en el amor y en un momento de la jubilación que necesitamos ciertos ahorros, no haber gastado en cosas que no necesitábamos, que las conexiones humanas son muy valiosas, pues es un momento de mayor dependencia. También es donde más sabios somos, si hemos vivido con conciencia, y es donde tenemos la inquietud de dar un legado. Es decir, aquello que hemos aprendido, nuestros valores, nuestros principios, darlo a la gente. Sí, darlo a los más jóvenes. De hecho, las sociedades más evolucionadas, por ejemplo, las tribus estas que a lo mejor andan en taparrabos, que decimos, no son evolucionados. Yo creo que muchas de ellas sí son evolucionadas, lo que pasa es que no son avanzados. Pero esas tribus que a lo mejor están con una aura enorme, sonrientes, y dices, ¿cómo no teniendo nada están así de Valoran felices? otras cosas también. Quizás pudieron ver desde esa simpleza de no necesitar tanto materialismo, estar más conectado con su alma, ¿no? Y con la naturaleza y con la felicidad, tener más tiempo para disfrutar del día, quizás, ¿no? De otra manera de vivir. De hecho, es una elección también, creo yo. Hoy en día también es cultural, ¿no? Habría que ver en cada caso. Pero no siento que sea algo ni malo ni bueno, es como las elecciones de cada uno. Sí. Y a veces también hay que aprender, hay mucho para aprender de ellos, del ejemplo que
que quizás exacto. está ahí, ¿no? Como cómo vivir de esa manera, tan fuera de lo social, pero al mismo tiempo tan adentro, tan conectados con la naturaleza, con los ciclos, con esto que hablas, ¿no? Como más Y conscientes. tan buenas relaciones sociales, porque ahí tienen un grado de Como, relación social que dices, wow, qué humano es esto, ¿no? Y una de las cosas que te fijas es que es el chamán y la bruja las mm, que se encargan del cuidado de los niños. Es la gente más sabia las que educa a los más jóvenes, que es lo lógico. En nuestra sociedad eso no se hace. Y esto mm, es un grave error. Porque imagínate que hubiésemos absorbido toda esa sabiduría de pequeñitos. O sea, el grado de aliviación de sufrimiento que tendríamos sería brutal, ¿no? No perderíamos tiempo errando en cosas básicas y que tenemos que aprender. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que esos ciclos de primavera, verano, otoño, invierno también suceden en las sociedades. De hecho, esto es fascinante. El último invierno de nuestra sociedad llegó entre el crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial. Fue hasta el 1929-1945. Y os va sí, a sorprender lo que ahí pasaba. Eh, lo que pasaba es que se habían dado antes una serie de innovaciones tecnológicas, como la radio, que podría ser el móvil, o como los coches, que lo que pasaba es que cada vez iban más rápidos. Es decir, los coches cada vez viajaban más rápidos y la gente no estaba preparada. La radio cada vez daba noticias más de miedo y rabia. Y dices, oye, eso está pasando hoy en día. Y es como, sí, y era cada vez todo más rápido. La gente sentía que se estaba acelerando constantemente todo y la atención de la gente se volvía cada vez más estrecha y más corta, que es exactamente lo que nos pasa ahora. En el crack del 29 sí que hubo una pobreza muy grande, pero una de las cosas que pasó en las crisis es que mucha gente tuvo que irse a vivir con sus padres, como ha pasado con estas crisis. mm, Mucha gente se dio cuenta de que sola no podía sobrevivir y que si se sobrevivía era en grupo. Y mucha gente miró hacia adentro. La gente, el carácter de las personas de ahí fue lo que construyó luego, después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los procesos en términos relativos de mayor bonanza de la sociedad. Desde el 45 hasta el 65, que podemos decir que es la primavera, en términos relativos voy a hablar de Estados Unidos como un ejemplo así más grande. Yo soy de España, tú de Argentina, sé que el público es latinoamericano, pero simplemente para dar un ejemplo de un país muy grande. Eh, el grado de elevación de la riqueza de los negros en términos relativos fue brutal. O sea, por mucho que ahora digan que tienen más derechos y libertades que los tienen, el grado de ampliación de la libertad que tuvieron entre el 45 y el 65 es algo que en términos relativos no se ha dado en ningún otro momento. Y esto te dice mucho. ¿Por qué? Porque en la primavera la gente puede resumirse la frase en lo que dijo Kennedy, de no pienses lo que tu gobierno puede hacer por ti, piensa en lo que tú puedes hacer por tu país. Es decir, la gente aprendió que tenía que hacerse responsable no solo de sí mismo, sino coger su parte de la responsabilidad colectiva. Y eso vuelve grandes a las sociedades. ¿Qué es lo que pasa? Que luego llegó el verano. Y en el verano llegó la New Age, movimiento hippie, era un momento de cambio, también de florecimiento de la conciencia. Se llama movimiento del despertar, si lees la historia. Y creemos que esto es algo nuevo, pero no lo es. Es cierto que cambian las formas, pero sucede bastante. Y desde ahí se sembraron muchas ideas que siguen a día de hoy. Y es muy curioso. Pero bueno, después del verano, que podríamos decir que duró hasta el 85, que hubo unas revoluciones estudiantiles, la gente en las universidades se manifestaba, etcétera, llegó el otoño. En el otoño la gente, digamos que se empieza a volver más independiente, se volvía más materialista, se empezaba a volver más hedonista. Yo siempre digo, lo de barcos y putas va de esa época. O sea, entre el 85 y el 2008, ese era el modelo de éxito social sí, que dicen que quede esa conexión con el alma, ¿no? Y luego llegó el 2008, que fue la crisis. Y en la crisis es curioso porque vivimos cosas y patrones muy semejantes. Sentíamos que todo se aceleraba, que los inventos tecnológicos no terminábamos de asimilarlos, que las noticias son de rabia y miedo, que la población está cada vez más dividida y la gente no se escucha. Sentimos que vivimos en una especie de sociedad en decadencia. De hecho, yo hablo en el caso de, ahora que hablo de Estados Unidos, podría hablar de Europa. En Estados Unidos, en 1965, con el sueldo medio de una persona,
el valor de la casa promedio se podía comprar en 2,7, o sea, 2 años y 7 meses trabajando. Ahora mismo llevan por 13 años. Claro. Es decir, ¿cómo puede ser? Hace 60 años la gente tenía más oportunidades que ahora. ¿En qué cabeza queda esto? Y de hecho, curiosamente, en la primavera había un equilibrio entre los que tienen y los que no. Ahora mismo hay un desequilibrio enorme. Y dices, bueno, Dani, esto es de ahora. No. Mm. Ya hemos hablado del crack del 29, el crack del 36 nadie lo habla, también estuvo ahí, luego la Segunda Guerra Mundial, y de cómo en el invierno la sociedad muere en algunas cosas, pero luego renace en otras. Pero decimos, Dani, pero esto solo ha pasado aquí, ¿no? Te vas 80 años antes y tienes la Guerra Civil estadounidense, donde curiosamente con los periódicos las empresas empezaban a repartirlo cada vez más rápido y estaba lleno de noticias de miedo y rabia que generaban eso la población, y la población tenía cada vez la atención más corta y se volvía cada vez más talibán ideológica, donde la gente se movía de un estado a otro según su ideología, que es exactamente lo que está pasando a día de hoy en Estados Unidos. Y dices, Dani, pero eso solo ha pasado ahí. Te vas 90 años antes y tienes la Revolución Francesa, donde a la gente se tuvo que polarizar entre izquierda y derecha en su época, y si estabas en el centro tenías la guillotina. También tienes la Carta de Independencia de Estados Unidos, de cómo Inglaterra les saqueaba, les hacía de todo, y luego la Constitución estadounidense. Y dices, Dani, pero eso solo ha pasado ahí. Y dices, no, te vas 90 años antes y tienes la Guerra de las Rosas. Y te vas 90 años antes y tienes la Guerra de la Gran Todo el Hermana. patrón. Sí, Hoy y tenemos son patrones. disponible esa información también para ver el patrón, que quizás eso 90 años antes no se hubiese podido ver toda esta historia, ¿no? Y encontrar estos ciclos. Sí, de hecho sí lo vieron, pero lo vieron en un momento semejante a nosotros. Bueno, de hecho nosotros vamos 10 años adelantados y eso nos va a dar una ventaja, pero vais a ver que dentro de 10 años mucha gente va a decir, la vida es cíclica y se va a dar en universidades y demás que de momento no se está dando, pero es algo que si miras la historia no para de pasar. De Sí, hecho, el sí. movimiento New Age, que vino de los 65, vamos a decir, 75, 85, te vas 80 años antes y tienes el tercer despertar espiritual, que se llamó ese movimiento, donde Ajá. también los universitarios hacían manifestaciones y tenían un montón de voz, donde también se quiso hablar de un cambio de conciencia y un despertar, etcétera. Y te vas 90 años antes y tienes el gran despertar. Te vas otros 90 años antes y tienes el primer despertar espiritual. Te vas 90 años antes y tienes la reforma puritana. Te vas otros 90 años antes y tienes la reforma protestante. Y dices, vale, Dani, aquí hay un patrón. Sí. Movemos en círculos. Vale, ¿por qué me dices esto? Porque ahora mismo estamos en un movimiento, en un estado que es el invierno de la vida. Ujú. Y quiero ver qué aprendieron los de antes para ver qué lecciones tenemos que aprender. Una de las cosas que se aprende, por lo general el invierno acaba en una gran guerra. Yo no digo que vayamos hacia eso, ya que gracias a Dios tenemos un gran avance en la civilización, que es que la gente, o nunca en términos relativos y absolutos, ha habido tanta gente que coma 3 veces al día. Que esto parece que es una chorrada, pero no lo es. Pues una de las cosas que aprendieron, voy a poner el ejemplo de quizá de las guerras, es que si tú vas a una guerra y tratas de montártelo todo tú solo, tu destino es morir. La gente tenía que hacer trabajo en grupo. Pero incluso en el crack del 29 o en el crack del 36, la gente tuvo que hacer trabajo en equipo. En el 2008, en el 2020, las crisis nos llevaron a estar en nuestras propias casas, quizá con nuestros familiares, que decíamos, yo no quiero estar aquí. Mm. Quizás tienes algo que aprender ahí, aunque no te guste. Pero hubo un proceso de mirar hacia adentro. Y hubo un proceso también hubo en esa época de educarse, como lo ha habido ahora. Y de hecho, la educación que más se valoraba era una educación esencial, que es lo que estás haciendo tú, Jules. Es decir, no doy una educación en algo que sí, que es muy técnico, pero me da un poco igual. Es algo muy valioso que son las relaciones de pareja. Es decir, es algo que es esencial a la vida humana. Es algo que más o menos todos, quizás no todos, pero mucha gente sí va a vibrar con ello. Y es un tipo de educación que es necesario. Lo que comemos, las relaciones de amistad, las relaciones de pareja, y la gente mira hacia adentro en estas épocas. De hecho, antes del 2008, si decías que ibas al psicólogo, era como esta persona está loca.
Si decías que hacías mindfulness era, guau, un hippie de esto, fuma porro, tal, no sé qué. Ahora le dices que vas al psicólogo y es, wow, cuidas tu salud mental. Ahora dices que haces meditación y es como, wow, desarrollo personal. Es decir, ha cambiado algo. Y Está es mucho más cíclico. abierto al desarrollo personal y a verlo en los demás también, ¿no? Como que se expande Exacto. mucho. Sí, total. Porque cuando las cosas fuera fallan, tendemos a mirar hacia adentro. Y es cuando más crecemos. De hecho, en las sociedades, siempre cuando llega el invierno, por ejemplo, después de la Guerra Civil estadounidense, hubo un periodo de industrialización brutal, donde la gente dejó al lado sus diferencias políticas y trabajaron juntos y la economía empezó a despegar a nivel relativo. Pero es que tampoco se produjo una separación entre los que tenían y los que no. Había una unidad. Y esto es muy importante porque en estos momentos es cuando esa unidad, cuando ese sentido de, oye, que yo tengo mi función individual, pero con esto no solo basta, también tengo que hacer mi parte de la función colectiva. Cuando integran eso, es cuando las cosas empiezan a salir adelante. Y esto es muy importante en estos momentos porque, igual que hay ciclos a 80 y 100 años, que subyacentemente, por ejemplo, ahora con Estados Unidos, lo que están haciendo de que están petando bancos, no sé, yo sé de economía, lo voy a explicar muy sintético, están petando bancos y lo que está habiendo es un traslado de poder de básicamente de Estados Unidos a China. Están subiendo tipos de interés en Estados Unidos, los bancos tienen malas inversiones porque habían invertido en bonos del Estado, no sé cómo explicarlo, pero vamos, que están perdiendo mucho dinero, entonces se tiene que imprimir dinero para que no haya una nueva crisis y ese dinero acaba en bancos, que esos bancos acabarán en bolsas, es decir, grandes corporaciones, fondos de inversión, y como hay más dinero en el sistema, el Estado alivia deudas, es decir, los gobiernos, bancos, grandes corporaciones y fondos de inversión salen beneficiados y el ciudadano medio va a ver que su sueldo no se eleva tanto como la inflación. Es decir, vamos a ser más pobres. Es ese periodo de invierno, que a lo mejor no tiene que ser así para ti, pero es un momento donde vamos a ver que esto se refleja mucho en la sociedad. Pero también hay un periodo de entre 5 y 8 años que va en ese primavera, verano, otoño, invierno. Y es muy Dentro del curioso invierno. porque, Dentro del invierno también tenemos ciclo, decís. sí, claro, entonces es muy interesante porque, por ejemplo, en 2020 entró ese invierno de 5 8 años. ¿Qué nos hizo? Mirar hacia adentro, tocar más nuestras conexiones, estar más en casa a lo mejor de nuestros padres o tener que estar con mi tío porque no puedo mantener eso. Nos ha pasado algo así, o nos educamos o perdimos el trabajo. En los inviernos muere fuera todo aquello que no es necesario. Por eso tú decías, oye, dejé de estar con amigos. Yo también. Pero es que si preguntamos a mucha gente, a muchas personas fue como, ¡pum! La vida dijo, esto no te vale, esto sí. También Esto empecé no a es esencial estudiar, ni va conectado con tu esencia. también empecé a ¿Eh? estudiar todo lo que hoy estoy haciendo. O sea, empecé a certificarme como coach en pandemia y estoy trabajando de eso. Sigo estudiando Kabbalah, también empecé en pandemia, sigo estudiando astrología. O sea, fue todo un proceso de reordenarme a también empezar a estudiar las cosas que eran alineadas para mí y dejar, como comenté antes, una carrera en en empresas que no tenían nada que ver con lo espiritual o con lo que yo quería hacer. Y también, ¿no? A focalizarme más con la música, que por ahí estaba distrayéndome en hacerlo por dinero, como trabajo, ¿no? ¿A dónde voy a cantar? ¿Para dónde me van a pagar? ¿Dónde voy a salir a tocar por trabajo? Que era mi trabajo en ese momento, y de repente no podía trabajar más porque no había más eventos, no había más fiestas, no había más lugares, bares cerrados. Y me ordenó porque me hizo ver que yo no quería estar haciendo eso. No lo disfrutaba, no disfrutaba de ese trabajo. Por más de que estaba cantando y es algo que me gusta hacer, no era de la manera en la que yo lo quiero hacer, no eran las canciones que yo quería cantar. Entonces fue todo un gran proceso que, visto desde afuera, alguien puede decir te quedaste sin trabajo, no puedes hacer más lo que estás haciendo, no puedes ir a estudiar lo que estabas estudiando, pero para mí fue súper positivo. Y bueno, y a nivel personal, familiar, de relaciones, también tuve muchísimos cambios ordenados, alineados, que me llevaron a mejorar un montón mis vínculos. Así que en eso lo veo hoy con esta distancia, ¿no? De 3 años, donde ya podemos ver cómo se fue moviendo toda la energía, y fueron para mí 3 años
que se potenció y se movió muchas cosas. O sea, 3 años parece poco para todo lo que pasó para mí, en mi realidad aunque sea, ¿no? Pero está bueno compartirlo porque sé que hay muchas personas que les pasó lo mismo, muchas personas que encontraron también a su llama gemela a partir del 2020 y que empezó su proceso de despertar espiritual en estos 3 años. Entonces también se van a sentir muy identificados con esto, de cómo quizás todo esto es nuevo, están recién arrancando este ciclo, ¿no? Y cómo ahí empezó ese invierno y también muchas personas despertaron a ir para adentro, a conectar con su despertar espiritual, a conectar con su llama gemela. Entonces también tiene mucha coherencia desde ahí. Mm. Lo De hecho, siento. es que es muy interesante lo que dices. Yo también inicié proyecto, bueno, yo inicié un proyecto justo un mes antes de la pandemia. También Ujú. lo perdí, pero es muy curioso porque no lo considero como algo malo, sino como una preparación. De hecho, yo sentía que me estaba educándome en experiencia, educándome, pues eso, en lecturas, etcétera. Pero es que es muy curioso, porque lo relevante de esto es que ahora mismo, igual que estamos en ese proceso, en menos de eso, 20 años, y hemos pasado por este invierno, ahora mismo se está en un traslado energético a la primavera. Es decir, Sí, mucha gente, tú miras la economía y están comprando a la gente para decir, va a haber una crisis tal, en Estados Unidos, en Europa y demás. Si la hay, es que da igual, o sea, la gente va a seguir saliendo adelante, ¿no? No va a ser como 2020. Y de hecho yo gano pasta en los mercados financieros y es como si es que esto va para arriba. O sea, me puedo... Esto va a seguir creciendo. Y no solo hay meses, hemos empezado a tener unas visiones, o unas ideas, unas inspiraciones respecto a nuevos proyectos, o nuevas relaciones, o nuevas amistades, o algo que de momento estamos vibrando con ello y se está empezando a estabilizar. Y esto es muy importante porque en la primavera las cosas se estabilizan, las sí. van a crecer, a desarrollarse, a expandirse y la atención deja de estar tan rota a empezar a ocupar otra vez un poco su lugar, a estar más estables. Y creo que más o menos, al menos aquí en mi casa, ha pasado muchísimo. O sea, en los últimos meses ha sido como un proceso cada vez más, de estar más estables todos, de estar cada vez mejor. Y digo, mira qué curioso. Sí. Y, y lo veo también en los demás. Hay gente que no, ¿vale? Hay gente que va a seguir dormida y se le va a seguir yendo más la olla. Pero creo que todos aquí más o menos estamos sintiendo esa energía. Y esto es muy importante porque en la primavera, es decir, la gente que ahora mismo quiera emprender, entre 2023 y 2024 hay unas energías excelentes para hacerlo. Porque hasta que lleguen los momentos de problemas de la siguiente crisis, que llegará porque son cíclicas, vas a tener un proceso de poder crecer, de poder desarrollarte, de poder crear una fortaleza y para cuando esa crisis llegue estés preparado. No va a ser como emprender en 2019 o te abres un bar y en 2020 dices, Dios mío. Entonces, estadísticamente los negocios funcionan mejor ahora, pero Ujú. no solo los negocios, sino también las relaciones de pareja. Es decir, o las relaciones de amistad. Estamos en un momento donde toda la energía está alineada para decir, es momento de conocer a personas, es momento de conocer a una nueva persona con la que compartir camino. Quizá tú llamas gemela, no lo sé. Pero estos 2 años, en el verano también hay muy buena energía. O sea, serían más o menos 4 años que tenemos por delante, que de verdad, que si estáis diciendo, quiero hacerme coach, quiero escribir un libro, quiero lo que sea, es que estáis alineados. O sea, es probable que obtengáis una serie de resultados que en otras etapas de la vida no vais a obtener. Es probable que la vida os sonría de una manera que en otras etapas de la vida no. Y sobre todo que estáis en el inicio de un ciclo, que cuando los problemas duros lleguen, que van a ser en el invierno, ya vais a poder estar preparados. Que es que esto es algo muy valioso. Todos hemos vivido el invierno, bueno, a lo mejor todos en algunas cosas. Yo aprendí con las relaciones de amistad, es decir, wow, tienes que tener relaciones conectadas con la esencia, porque si no, cuando las cosas turbias pasan, se van. Y esto lo aprendí a las malas, pero lo aprendí. Y todos creo que hemos aprendido eso. A lo mejor tener dinero ahorrado por si pierdes el trabajo, poder seguir estable y no volverte loco. Es decir, la vida nos va a dar esas opciones, nos va a dar esas oportunidades. Y es muy valioso eh, porque el comprender el propósito de la primavera, comprender que ahora es momento de plantar la semilla, de que ahora es momento de
de iniciar todas estas cosas nuevas, es que te va alineado. De hecho, tú hablas de que en 2020 hay mucha gente que has conocido que conocía su llama gemela. Yo Mm, conocí en 2020 mucha gente que inició una relación y ha fracasado. De mm, hecho, prácticamente todos. Pero no voy a poder decir lo mismo de los 2 siguientes años o los 4 siguientes años. Y lo sé. Sé que es un momento muy bueno. Por eso es momento, eso tú dices, de reordenarte. Creo que el invierno ha sido un muy buen momento para ello. Y ahora mismo hay que experimentar. Ahora mismo hay que ir alineados con qué realmente somos, con nuestro ser o nuestra esencia. Yo lo llamo esencia porque la gente a lo mejor, cuando hablo con la gente que no comprende, si le digo el ser, se quedan como, ¿qué me está contando? Si le digo tu esencia, más o menos dicen, sí, más o menos te entiendo. O sea, que prefiero decir esencia por eso. Pero es muy importante eso y es muy importante, yo creo que el preguntarnos qué nos demanda la vida ahora. mm. Porque desde ahí van a llegar respuestas. Y esa pregunta me gustaría hacerla, ¿qué te demanda la vida ahora? Quizás ahora no la quieres responder, pero cuando se acabe el libro sí. O sea, cuando se acabe el vídeo sí. Sé consciente de lo que te está demandando, sé consciente de los retos que te está pidiendo realizar Lo que de hablábamos las... al principio, ¿no? ¿Qué llamado? ¿Qué te está pidiendo que hagas? ¿Qué te está pidiendo hacer? Bueno, por mi parte sí, yo sé que tengo mucho llamado a ahora hacer un nuevo proceso de música, un nuevo nombre como Jules, que yo estaba compartiéndome con otro nombre y arrancar ahí con una música que es más consciente, más espiritual, más alineada también a todo este proceso, que fue un poco el orden que me fue llevando la pandemia, a darme cuenta de qué quiero compartir, qué mensajes quiero cantar, qué quiero, dónde lo quiero hacer, a qué personas, ¿no? A quién quiero que sea el que escucha mi música. Así que ahí ordenándome con eso, que ya dentro de poquito estoy sacando, ahora en 2 días sale una canción nueva, así que estoy como con eso. Pero después me traes mucho en espejo esto de escribir un libro, que también hace bastante que vengo ahí como gestando, que tengo la información, que tengo las ideas, que tengo todo. Y como decís, a veces lo más difícil es sentarse y hacerlo, hacer, escribir, tener tierra. Por mi parte, desde la astrología, yo sé que no tengo tierra, entonces puedo hablar, puedo hacer desde el hablar, la información la tengo, pero bueno, la parte de escribirlo es lo que más me lleva tiempo. Pero ahora estoy en eso, ¿no? Como ordenándome un poco para viendo para dónde arrancar. Ya arranqué igual, pero me encanta esto que traes, ¿no? Como saber que también estamos alineándonos con el tiempo perfecto para hacer este lanzamiento, para iniciar estos proyectos, y que de alguna manera, o un poco como me fue pasando a mí, es, ay, quiero hacer un libro y aparece Dani que me cuenta que ya estás lanzando su libro, ¿no? Y es como, la vida también te va fluyendo a encontrarte las personas o que te aparezca una publicidad en Instagram o alguien, ¿no? El contacto para arrancar y empezar con eso. Y esos también son llamados que hay que escuchar, que quizás decimos, bueno, no, pero no sé si es la persona o el lugar correcto. Empezá probando, empezá averiguando, empezá a ver qué te pasa si te vibra hacerlo con esa persona o no, y a dónde te lleva, porque todo es un aprendizaje, no es un fracaso, es simplemente como un reordenarte a, ok, así no se hace de esta manera, y siempre ir haciéndolo cada vez mejor. Y lo digo porque desde a mí, hace 10 años también que ya vengo haciendo música, y recién ahora estoy en un espacio donde entendí qué música quiero hacer, cómo quiero compartir, o sea, que me llevó un gran proceso personal también de búsqueda, de haber hecho un montón de canciones, pero que recién ahora estoy en un espacio donde quiero, que sea esta la música que me identifica, ¿sí? La canción con la que quiero que me reconozcan o con la que quiero llegar a mucha gente. Quizás antes no estaba tan claro el mensaje. Así que también es eso, ¿no? Darse el espacio, darse el tiempo, y aquellos que están con un llamado hoy, donde ya saben lo que quieren compartir, bueno, que se dejen guiar ahí a que llegue esa ayuda, esos mensajes, esa manera de cómo lo pueden empezar a hacer, y confiar en empezar. Simplemente eso, ¿no? Dar ese primer paso. Sí, y volvemos a lo mismo, no va a ser perfecto, va a ser. Es Exacto. distinto y es muy Real. valioso. Y, y desde ahí, yo lo estoy viendo, creo que a vosotros también os está pasando al final somos vibración, o Ujú. sea, que estamos o no. Entonces, en vez de, en mi caso,
cuando escribía novelas en el invierno y decía, esto es lo que realmente quiero, que vas conectado desde la esencia, ¿no? Pero una cosa es lo que realmente quieres, que solo hay dos maneras de obtenerlo, yo creo. Eh, una es endeudándote para tener las cosas ya, no lo recomiendo, pese a que mucha gente lo hace, pero otra es tenerlo dentro de ti, el sentir que ya lo tienes dentro de ti. Y eso va a ir llenando tus vacíos interiores. Y una de las cosas del cerebro humano es que nadie es feliz consiguiendo lo que quiere. Ujú, lo hablamos, sí, Yo totalmente. no he conocido, sí, yo no he conocido a nadie que sea feliz así. Quizás eres feliz durante unos segundos, minutos, horas, días, semanas, meses. Yo Quizás creo encuentras a tu hermano, es aprender a pero disfrutar el proceso también, no es que, bueno, quiero escribir un libro porque quiero ya estar con el libro en la mano vendiéndolo. También el proceso de hacerlo tiene que ser de disfrute, tiene que ser algo que querés hacer todos los días. Desde a mí me pasa con la música, yo no tengo una meta de, bueno, ¿cuántas canciones quiero hacer? A mí el estar haciendo constantemente canciones es lo que me gusta, lo que disfruto hacer, de que disfruto de cómo me llega la canción y el proceso de que me manden la versión y después sea como que se va perfeccionando y se va creando. Todo eso me encanta. Entonces creo que también es eso, buscar cosas que estén guiados a hacer, pero que además lo puedan disfrutar desde el proceso y no tanto desde el objetivo y la meta, porque al final cuando lo tengan, ya está. ¿Y qué? O sea, va a durar 2 segundos, va a durar como comprarte una ropa nueva y listo, y después ya no te cambia tanto, no te hace a la felicidad de todos los días, ¿no? es que Eso de mí. yo creo que la música va alineada con lo que realmente eres. Entonces desde ahí funciona todo mucho mejor. Y esto es una de las lecciones que aprendí y quiero compartir porque me di cuenta de que cuando me estaba enfocando en vivir la vida que quería, yo al menos estaba lleno de frustración, de resentimiento, de ira, de decir, ¿por qué esto no funciona? ¿O por qué hago lo que funciona y no tengo los resultados? Y había algo dentro de mí que me decía, yo no soy así, yo no soy así. Estaba, por ejemplo, con YouTube tratando de promocionar los vídeos por mí mismo y yo decía, yo no soy así, yo no soy así. Y llegó un momento en las relaciones, cuando empecé a enfocarme, que dije, las relaciones en parte se basan en el principio yo soy. No yo quiero ya, sino yo soy. Es decir, ¿qué y quién realmente soy? Y conforme empecé a hacer esa pregunta y a responderme, a dejarme guiar por mi propia esencia, vi aquello para lo que naturalmente valía. Y empecé a escribir el libro. Y cuando escribí el libro no me sentía frustrado, o resentido, o cabreado. Tenía mis miedos, mis inseguridades, no sé qué va a pasar, no sé si estoy invirtiendo tiempo para nada, o no sé, no sé. Tenía esos miedos, sí, pero estaba funcionando la energía, porque cuando sabes qué y quién realmente eres y ves aquello para lo que naturalmente vales, ves cuál es tu función en la sociedad. No lo que quieres de la sociedad, no lo que la sociedad debería darte, sino tu función en ella. Y cuando vives así, las cosas funcionan. Y es muy bonito, porque, y de hecho, esto lo voy a alinear con lo que ahora voy a decir, es que si vivimos desde ahí, la vida fluye, la vida funciona, sentimos que eso que funciona, y la mente humana, cuando vemos que todo funciona, o sentimos, a menudo estamos más satisfechos, más felices, más estables, más alineados, más viviendo desde lo que somos, y es mucho más fácil vivir así, mucho más fluido, más grácil, más elegante. Y ahora mismo, al alinearnos con los ciclos, nos permitimos que esto suceda. Y una de las cosas, como es un canal de llamas gemelas, es que me gustaría comentar sobre los entornos, que es que para mí el entorno es el amor conjunto a otro. Es decir, no es solo yo soy este amor, sino que es mi amor conjunto al de Yul. Ujú, Es mi esencia conjunto a la de Yul. Es exacto. el nosotros somos. Todo junto. Exacto. No, no voy a decir que lo veo con claridad porque estoy aprendiendo. Sí que puedo ver el yo soy, que hay quien realmente soy, pero qué y quiénes realmente somos estoy aprendiendo. Y estoy aprendiendo el valor de los entornos. Mucha gente que está viendo esto a lo mejor dice, joder, ¿qué puedo hacer yo para encontrar una pareja? Y me gusta decir que la pandemia nos aisló en nuestras casas y la cultura nos ha aislado en el yo. Pensamos mucho en el yo, pensamos mucho que nosotros tenemos la respuesta a todo y en parte es así, pero en parte vivimos en relación con los demás. Hablé con Jules el otro día
la función conjunta, recordemos quién eres realmente, que es aquello para lo que naturalmente vales, tu función en la sociedad y después con qué personas complementarias y semejantes a ti has de juntarte para realizar vuestra función en la sociedad. Eso me resuena muchísimo con el proceso de llamas. Justo ayer tuve un coaching, ¿no? De alguien que viene a la sesión como, bueno, ya hice el espejo, ¿qué más tengo que sanar? Y a veces está este espacio donde uno se pierde de que el camino de llamas gemelas tiene un propósito más grande que la pareja. No es solamente vos y tu llama gemela juntos y listo, y estar en pareja, como cualquier otra pareja. No es la función, no es el propósito estar juntos en pareja. El propósito es que estén juntos para algo más que ayuda y contribuye a la sociedad. Entonces, a veces está bueno que sanes, que hagas todo tu trabajo interno, pero el verdadero trabajo es ver cuál es mi lugar, cuál es mi orden, mi propósito. O sea, qué vinimos a hacer juntos como llamas gemelas, qué vinimos a hacer con esa pareja, qué tiene el otro que me complementa, ¿no? O qué tiene el otro que yo no tengo, que también habíamos hablado en otro momento de esto, ¿no? A veces no veo que el otro me está espejando cosas para que yo las pueda sanar, pero también porque el otro tiene algo que a mí me falta y juntos podemos ir a un propósito más elevado. Y por eso las llamas gemelas, esto es personal, ¿no? Yo creo que en el 2020 inició una ola nueva de muchas personas despertando a encontrarse con su llama gemela y tiene que ver por la necesidad también de cambio que trae la pandemia o de que trae todo este ciclo nuevo hacia donde vamos, incluida la inteligencia artificial y todos los cambios que van a venir, ¿no? En los próximos años, que las llamas gemelas puedan acompañar esos cambios desde la conciencia, o sea, que ya podamos pasar a elegir y a habitar una nueva era donde más personas están conectadas con lo espiritual, haciendo un proceso de sanación, haciendo un proceso de despertar, y por eso también como que cada par de llamas gemelas está lejos. Es difícil que tengamos conocidos que sean llamas gemelas en nuestro entorno, que tengamos amigos llamas gemelas. Es como que cada uno está en algún punto estratégico ¿no? del mundo ahí, en sus países, en sus ciudades, ya anclando mucha luz, anclando mucha conexión, porque estamos creciendo a un nuevo espacio, a una nueva era, un nuevo ciclo también, ¿no? Que nos pide que nos hagamos cargo de lo nuestro y de los demás, de ese entorno en el que estoy. O sea, cómo yo puedo impactar, que por qué estoy acá, o sea, por qué estoy en Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué estás en España? ¿Qué tenés para compartir en ese entorno? Y tratar de que sea también lo más masivo posible, o lo que a cada uno le resuene, si es a través de un libro, si es a través de un podcast, si es a través del video, pero llevar eso, que no quede en uno, no es solamente estudiar el libro, estudiar llamas gemelas, hacer el ejercicio del espejo, hacer tu sesión de coaching para estar con tu llama gemela. También es un proceso de qué más tengo para dar y compartir, porque en últimas el proceso de llamas gemelas es para estar juntos con una misión de comunidad. No es para el amor que yo siento por esa persona y esa persona por mí y nada más. O sea, hay algo mucho más grande por los cuales las llamas gemelas se están despertando y por eso despiertan con dones, por eso despiertan con talentos, por eso despiertan con estos mensajes de tenés que hacer un libro, tenés que hacer música. Y creo que es para que lo sigan. O sea, estoy segura y tengo 100% certeza de que, y lo veo con las personas que se animan y ya están en proceso compartiendo sus libros, compartiendo sus videos, cómo les empieza a fluir y cómo se les empieza a ordenar también, ¿no? Esto es habitar tu propósito, habitar tu tikkun, que es un poco lo que yo comparto en otros videos, ¿no? Que no es para vos solo, no es un proceso espiritual de despertar de vos estudiando y vos aislado, ¿no? Como por ahí la pandemia nos trajo eso en un principio, también para que vayamos a ver a dónde puedo ir a compartir esto, a dónde puedo ir a buscarlo. A mí me pasó eso, dije, ok, no puedo ver más a mis amigas, que mis amigas quizás no están en este entorno, pero pude hacer un podcast y encontrar las personas que llegan hoy a escucharlo porque está ahí, ¿no? Como se arma otra comunidad en otro espacio, porque al final estamos separados, pero todos nos podemos unir hoy en día, ya no hay esta distancia, ¿no? La distancia virtual nos permite también hoy hacer este encuentro y conectar con un montón de personas que estamos lejos por algo,
pero que también tenemos que poder unirnos desde lo virtual para hacer nuestra propia comunidad y ayudarnos y compartir toda esta información, dones, talentos. Creo que va por ahí, ¿no? También todo este despertar y todos estos ciclos. ¿Para qué Sí. está pasando? ¿Por qué había tanta necesidad de ir hacia adentro, de reordenarnos? Y ahora quizás está empezando ya 2023 como un poco más, ya sé lo que quiero compartir, ya sé cuál es mi propósito, ya sé para dónde tengo, o aunque sea estoy buscándolo, pero con esta idea de abrirme, que ya no es solamente estudiar, incorporar información, hacer un proceso solo, interno, sino que también buscar esta comunidad de personas o buscar a quiénes, ¿no? Impacto y dónde. Y es muy bueno porque la primavera es momento de eso. Ver que no solo es tu función individual, que también es tu parte de la función colectiva. Y ahí las cosas funcionan y bastante bien. Y estabas hablando de los entornos y Ujú. esto es muy valioso porque vuelvo a repetir, aunque creamos que la pareja álmica viene, yo lo llamo pareja álmica, llama gemela, pero llama gemela viene solo a través de mí. Lo cierto es que sí y no. Es Ujú. decir, al final nos llega por entorno. Y los entornos por lo general son cinco. O sea, si tú te fijas a lo largo de la historia, al final son los mismos cinco. Es o estudios, la mayor parte de la gente se conoce o en universidad, Sí, o es un instituto, o trabajo. En la profesión nos conocemos, hay mucha gente que se conoce ahí, o grupo de amigos, sí. porque el grupo de amigos tiene no sé quién, que conoce a no sé quién, y de repente llega por ahí, hobbies o fiesta. Ujú. Y realmente son esos cinco. Sé que algunos dirán, pues yo he conocido a no sé quién en Tinder. No, estadísticamente no suele funcionar mucho. Y si eres una persona, por ejemplo, como yo, de más belleza medio, tienes un problema ahí. O sea, que te toca masterizar los otros. Hay muchas llamas que sí se encontraron desde lo virtual, desde Instagram o de, ¿no? De ver una foto y ya sentir como que esa es la persona. Pero creo que lo podemos poner dentro de lo que es fiesta, porque es este entorno de como social que es más allá, ¿no? Como bueno, puede ser la búsqueda en Tinder o en alguna red social o de salir de fiesta, como que va para mí, ¿no? Es como que es un entorno que lo podríamos como poner ahí compartido, porque es como vos decís, o sea, en lo social, en el salir también, todo te pide que interactúes, ¿no? Con otras personas, en el grupo de amigos, en el hacer un hobby rodeado de gente, ¿no? De salir y ir a estudiar y de trabajar. Em, pero que también yo creo que cuando tiene que pasar, tampoco lo podemos forzar a la llama gemela, ¿no? Sí, si estoy buscando un alma gemela, la puedo manifestar, puedo salir ¿no? Y ver a quién conozco y puedo manifestar un alma gemela en estos entornos, sí. Pero la llama gemela va a venir por uno de esos canales cuando sea el momento. O sea, cuando realmente los tengamos que encontrar. Y no es algo para forzar y no es algo para elegir tampoco. Es como como Dios, el universo eligió que ahora vos te encuentres con tu llama gemela en este momento. Porque hay un propósito más grande. No es algo que podemos decir, bueno, voy a salir a buscar a mi llama gemela. O sea, el buscar también es parte como del rechazarlo, de perseguirlo, de que no pueda llegar, como de Ujú. empujarlo, ¿no? Como de, si yo estoy en mi orden y estoy en mi lugar y estoy haciendo lo que tengo que hacer, ahí es donde puedo encontrar a las personas correctas, sean el socio, los amigos, la llama gemela. O sea, cuando yo me quedo en mi orden, en mi camino, y no me desvío, porque desviándome voy a cruzar con otras personas que no son las que están en el camino correcto, ¿no? Para mí. Entonces creo que tiene que ver un poco con eso, que los entornos nos sirven también para elevarnos y saber que me llama mucho a hacer esto. A mí me pasó mucho con los hobbies, por ejemplo, esto de estudiar chino, ¿por qué quería estudiar chino? Me fue ordenando a otras áreas de mi vida cuando uno piensa que va solamente porque quiere aprender chino, ¿no? Como lo doy como un ejemplo. Y al final estar ahí, en ese entorno, me llevó a viajar a Israel, que no tenía nada que ver, a conocer a otras personas. O sea, todo me fue conectando con un montón de cosas y eso también con la cábala y eso después con la astrología. O sea, y hoy lo veo para atrás y digo, ¿de dónde empezó? Y empezó con un hobby que nadie entendía por qué yo quería estudiar chino. O sea, por qué iba a ir ahí a estudiar, ¿no? Entonces, a veces también nuestros
nuestras corazonadas de tengo que hacer tal cosa, también vienen en los entornos, tengo que salir a este lugar o tengo que ir a este trabajo, y por ahí no es porque tengas que trabajar toda tu vida ahí, sino que había un ciclo, ¿no? Por ahí eran 3 meses que conociste a alguien y estaba en ese lugar, o fuiste a estudiar un hobby y después de 1 año, 2 años ya no te interesa más porque ya cumplió también ese ciclo que te traía otro valor más grande que eso que fuiste a aprender. Eso creo que también está bueno contarlo porque lo voy viendo en varias personas y en mi proceso lo veo muy claro, cómo se va encadenando, ¿no? Y un viaje conoces otra cultura y eso te lleva a otra cosa y todo se va alineando también a ir como acercándote a las personas, a tu propósito, a sentirte mejor, ¿no? O a hacer lo que te gusta. Entonces a veces es eso, ¿no? Como no ponerle tanta mente racional de por qué o para qué quiero hacer esto. Si hay algo que me guía, que es ahí, es ese lugar y es esto ahora, en este momento, después con el tiempo voy a ver para qué era, por qué era ese lugar, ese momento, ese tiempo. Pero sí, como mi mensaje es, déjense guiar, empiecen, arranquen, estamos alineados con los ciclos para eso, ¿no? Como para conocer a las personas, para empezar los proyectos, para que todo florezca. Y me parece que está buenísimo que puedan encontrar ahí qué les está diciendo su alma, que vayan y que se animen, porque está todo dado para que ese salto sea mágico, ¿no? Y conozcan a las personas y todos los proyectos fluyan. Así que bueno, me parece un lindo mensaje también para dar. De hecho, psicológicamente hay algo muy curioso, que lo relaciono con lo que dices, que es que cuando la gente se guía por su esencia, por lo general a veces podemos tenemos las verdades futuras y las verdades místicas. La verdad futura es cuando vemos algo del futuro, tengo que ir para allá. Pero Ujú. por lo general no conseguimos esa verdad futura. Simplemente nos sirve para movernos de un punto a otro. Y cuando llegamos a ese punto decimos, ahora entiendo por qué me moví hacia aquí. Y si lo logramos, también reconocemos que no era como pensábamos que iba a ser. Entonces es curioso. Y la verdad mística, que a veces yo la uso ahora, es cuando nos abrimos a la vida a ver qué me llega. Y te Sí. llegan una serie de cosas. Y tú te lanzas a vivirlas. Por lo general, la verdad mística de ir experimentando eso, viendo la realidad, viendo etcétera, te va a llevar a una serie de experiencias que tienes que tomar para evolucionar y desde ahí va siendo una verdad para mí iluminada. Es decir, ya sabes que esto es así y ya estás iluminado al respecto. Pero el hecho psicológico de cómo cuando nos guiamos por nuestra propia esencia, nuestro propio ser, y vamos dando esos pasos en nuestro camino, lo que observo es que aunque demos pasos que la gente diría, no vayas por ahí, no es el camino socialmente seguro o establecido, pero tú realmente lo sientes con todo de ti que has de ir por ahí, Es una te validación. sirve, sí, te sirve para autorrealizarte. No digo que te vaya a salir bien o mal, porque eso es más cosa de nuestro propio ego que lo quiere, Pero eso pero nos que sirve decís para me, evolucionar. me gusta porque a mí todas estas veces que seguí como mi corazonada de para dónde, o que tengo que hacer esto, tengo que estudiar chino, lo que sea, siempre vino alguien y me dijo, ¿por qué haces eso? O no me parece bien, no es el momento, no es ahí, eso está mal. Y hoy sé que cada vez que vino alguien y me dijo eso, yo lo hice igual y seguí mi intuición, siempre me validé que, wow, qué bueno que lo hice igual. O sea, siento que es una manera también del universo de hacernos ver que, que sí tenemos que hacerlo, como que lo tenemos que hacer con esa certeza. Porque Mm. siempre va a haber alguien que pueda opinar y no sabe cuál es tu camino, tu orden. Eh, y por ahí lo hacen desde el amor, ¿no? Desde el que no sabe, el que no entiende, ¿no? O el que no vibra todavía con la alineación energética. Y después te va a decir qué bueno que hiciste esto, qué bueno que, ¿no? Como que después ya uno se olvida lo que dijo. Pero siempre me pasó eso, como tener algún comentario de no, ¿por qué haces esto? ¿No te parece que no es el momento? Y hoy con el tiempo ya sé que es algo que me va a pasar. O sea, si yo estoy queriendo empezar algo, siempre va a venir alguien a decirme, ¿estás segura? Eso no me parece. Y yo ahí digo, es ahí, es eso, es ahora, es este momento. Porque realmente después me pude validar en que siempre fue acertado lo que yo sabía, lo que estaba dentro mío.
Eh, y como vos decís, y no era tampoco lo que yo pensaba. O sea, no es que voy a estudiar chino para saber chino. O sea, como esa cosa 3D. A veces vamos a los lugares, o sea, voy a un viaje y no tengo idea lo que me puede pasar después de eso. Y quizás es muchísimo más grande todo lo que pasa por una sola cosa que hacemos. O sea, no la podemos dimensionar nunca. Decir, bueno, voy a hacer un podcast. Todo lo que te puede traer a lo largo de los años eso, ¿no? Como el al subir ese video, el hacer ese libro, o ir a este lugar y conocer a una persona que después te pueda acompañar años de tu vida, a un montón de cosas, un montón de proyectos. Entonces nos quedamos como muy chiquititos pensando, voy acá para esto nada más, cuando en realidad después pasan otras Sí. cosas que son mucho más importantes, son mucho más grandes para ni siquiera la podemos dimensionar, como gracias a que hicimos eso pasó todo lo demás, ¿no? Eh, Así que en eso también está bueno como dejarse fluir y ver sin expectativa, como siento que tengo que ir por acá y después a ver qué pasa, o sea, a ver qué me trae esto. Porque si hacemos algo que estamos alineados, yo creo que siempre va a ser positivo. Quizás lo podemos etiquetar como al final no pasó lo que yo quería, pero en el tiempo voy a ver que siempre fue lo mejor, que siempre fue lo más alineado o lo más evolutivo también. Al menos esa es mi manera de ver estos 10 Sí. años de mi proceso, ¿no? Y yo cuando observo a los demás y cómo es su camino, digo, y conozco caminos que dirías, no vayas por ahí. Claro. Pero luego cuando comprendes su personalidad dices, es que tienen que ir por ahí. Ujú. O sea, es una, ya es que es espiritual, pero también es psicológico. Es decir, hay algo que nos impulsa a evolucionar, a autorrealizarnos, a realizar la obra del alma, ¿no? Vivimos en devenir, en llegar a ser. Y, y el ir en contra de esa parte desde nuestra esencia, yo creo que al final acaba causando más sufrimiento que otra cosa. O sea, todos conocemos a gente que ha ido por el camino estable y seguro, y luego si las conoces bien, dices, tío, no quiero tu vida. Porque están como, y ellos mismos dicen, ¿por qué he hecho todo lo que supuestamente que había que hacer y no he aprendido nada? Y es como, porque has hecho todo lo que supuestamente Claro. había que hacer y no te has guiado por tu propia esencia. De hecho, es uno de los mayores arrepentimientos de la gente cuando está a punto de morir, el no haberse guiado por su esencia y Bueno, a haber veces seguido por los está demás. difícil saber diferenciar. Yo creo que es esto, ¿no? Este pálpito de tengo que ir por acá y no sé por qué. Porque cuando Mm, decimos tengo que estudiar esto porque me lo dijo mi mamá, porque me lo dijo mi papá, mis amigos, lo que sea, ahí tengo un porqué. O sea, en el fondo lo estoy haciendo por una convención social, ¿no? Porque todos lo están haciendo, porque si no me siento afuera o porque es la manera de hacer las cosas, ¿no? Cuando uno tiene el pálpito es como es más grande que uno. Yo tengo que escribir un libro y ni siquiera estoy pensando para hacer un bestseller o para que ganar un montón de plata. No es desde ahí, es lo tengo que escribir porque lo tengo que escribir, porque algo me está diciendo que este mensaje lo tengo que compartir y listo, y no hay algo racional mm, acá. Ni porque piense que soy la mejor escritora, ni porque piense que me voy a llenar de dinero, porque no tiene que, ninguna razón, más que porque sé que eso es lo que tengo que hacer, porque sé que tengo que ir ahí, porque sé que tengo que conocer a esta persona. O sea, esa es el pálpito, esa es la diferencia. Y con el tiempo, cuando empiecen a tomar sus decisiones desde ese lugar, donde por ahí son ilógicas o no hacen sentido de por qué tengo que ir acá o para qué tengo que hacer esto, con el tiempo lo van a ir conectando, o sea, como les digo, o sea, de algo que no tiene nada que ver, como estudiar un idioma, mm. conecté con toda otra cultura, nada que ver, ¿no? Que es por ahí la cábala, el judaísmo, mi familia, ¿no? Que también se reconectó mucho con mi viaje a Israel, bueno, como un montón de cosas que pueden pasar solamente porque seguiste ahí ese pálpito. O decir, subo este podcast y por ahí estoy pensando, uy, ¿quién lo va a escuchar? No lo va a escuchar nadie. Si está siendo guiada a hacerlo, hay algo más grande. Y eso lo viví en estos 3 años del podcast, donde la gente todos Sí. los días me escribe, llegué a tu podcast me llegó. Yo no lo promocioné, el podcast llega a las personas, ¿no? Les llega, lo encuentran. Y me parece hermoso como también eso valida un poco eso. Solamente fui canal de una información, soy canal de algo que el universo sabe que puede como hacerlo a través de mí y yo lo estoy cumpliendo, ¿no? O yo
soy guiada a esto y voy y acciono a favor de eso que me dice, es por acá. Y vos también con tu libro, así que en eso estamos ahí siendo un poco ejemplos de cómo va funcionando y de cómo Sí, cosas... sí, pero ahí sí, si funciona está muy bien, pero quiero volver a hablar un poquito de los entornos porque es que no todos tenemos las mismas capacidades y competencias. Ujú. Os voy a poner un ejemplo con Jules y yo, ahora mismo. Eh, yo soy una persona, o al menos mi cerebro funciona como alguien altamente valioso. Eso quiere decir, por ejemplo, si leéis mi libro vais a ver que toda esa verdad y sabiduría viene de dentro. Jules es una persona altamente atendida y gracias a eso puede recibir toda esta atención. Si yo me hago un vídeo, o YouTube o un podcast o lo que sea por mí mismo, no voy a llegar a nadie. Y es realidad, no va alineado con lo que realmente soy. Pero Jules tiene esa capacidad. Es decir, Jules tiene una serie de capacidades que yo no tengo. Y yo a lo mejor tengo una serie de capacidades que ella no tiene. No todos valemos para lo mismo y no todos tenemos la misma función. Y está bien, pero Exacto. los entornos, yo creo que es una de las cosas más relevantes a masterizar, porque en los entornos es el nosotros somos. No es el solo yo soy tal, no sé qué. Es un nosotros somos y el ver cómo nuestras vibraciones conjugan. Y es muy valioso porque a través de esas vibraciones conjuntas podemos atraer a nuestra llama gemela, podemos atraer a lo mejor a un amigo de la profesión, podemos atraer una serie de cosas que a lo mejor solos no llegamos a. Y Ujú. esto me llega a hablar un poquito de la función conjunta y hablar un poco, voy a hablar un ejemplo del tirador, ¿vale? Que Ok. es, lo vais a entender muy rápido. Imaginaos que estáis en una, bueno, que hay una guerra, tenéis que vais ahí a la parte militar y demás. Y dices, yo quiero ser soldado. Y a la hora de capacitarte, ves que tienes un talento natural como francotirador. Y la gente dice, ya, pero es que eres francotirador. Y dices, ya, pero yo quiero esto. Y es, ya, pero es que lo que realmente eres es un francotirador y es para lo que naturalmente vales. Y Claro. tu función es aprender todo eso, es desarrollarlo, es dar en el blanco, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento de la batalla y de tomar un pueblo, tú como francotirador no puedes tomar. No vas, no está dentro de tus capacidades. O sea, a lo mejor los soldados sí, a lo mejor los que van en tanque sí, pero tú como francotirador no puedes. Entonces, tu función ahí es, pues sí, yo me voy a una colinita y si veo a alguien, le doy. Pero luego comprendes cuál es la parte de la función colectiva que te corresponde. Es decir, dices, ostras, yo puedo ver cosas que los soldados y los de los tanques no pueden ver. Es Ujú. decir, tengo una serie de capacidades y competencias que ellos no tienen. Y a la vez yo tengo mis limitaciones y dependencias. Yo no puedo tomar el pueblo, ellos sí. Y a lo mejor un soldado te diría, no, pero es que tú tienes que ser como yo y estar aquí. No funcionamos así. Nuestro lenguaje del amor no es el mismo. No, La forma de amar no es la misma. A veces amamos a los demás esperando que nos den algo exactamente lo mismo o muy parecido. que yo doy, Y ¿no? no- Claro, y eso va a llenarnos de frustración porque es que El nos otro capaz enseñamos. no lo valora. Me encanta ese libro de los 5 lenguajes del amor donde explica eso, ¿no? Como, no sé si lo llegaste a leer, pero No, habla de eso, de que cada uno tiene distintos lenguajes de lo que valora como que el otro me está dando amor. Puede ser un regalo y yo lo tomo como, ay, qué lindo, me hizo un regalo y me da amor de esa manera. Entonces yo le hago un regalo de vuelta y por ahí él no valora eso como un acto de amor. Quizás le da lo mismo, un regalo, o no es materialista, no valora las cosas desde el mismo lugar que las valoro yo. Entonces hay 5 lenguajes, ¿no? Como también palabras de afecto o contacto físico, y como que cada uno tiene el suyo con los cuales va a sentirse. se está yendo un poco. Así que en ese sentido, ¿me escuchás? Sí, Eh, sí, que se había ido un poco. ok, Pero sí, creo que también eso, ¿no? Como lo mismo pasa con los talentos y con los dones. Algunas personas tienen algunas capacidades, otras personas tienen otras, y siempre va a ser perfecto. El tema es autoconocernos, porque si yo quiero ser francotirador y no soy bueno para eso, voy a perder mis dones, o sea, el uso correcto de lo que sí soy bueno para hacer. Y eso es un poco lo que yo acompaño con la lectura de Tikkun astrológica, con la carta astral, donde vemos un poco, a ver, cuál es la evolución del alma.
todos en algún punto vamos a tener que compartirnos con un otro, o sea, con una comunidad, con otras personas, que esto que decís, no, no voy a estar yo solo, porque yo puedo sola escribir un libro, pero después alguien lo va a tener que publicar o alguien lo va a leer, o sea, siempre estoy haciéndolo en un compartir con otra comunidad de personas. Si no, yo solo es como que no hay propósito, no es un propósito si estoy yo solo. ¿Sí? Esto hay alguien más siempre a quien impacto, a quien comparto. Y me pasa eso en las sesiones, como tienen dones espirituales y quizás todavía no los están dando al servicio, usándolos, compartiéndolos. Ese don no es para vos solo, para que vos solamente recibas esa información y listo. Es como con el tiempo, porque también hay miedos, hay entornos donde no nos sentimos que tenemos la posibilidad de compartirnos, pero hay otras personas que sí, te lo van a venir a pedir, te lo van a venir a necesitar. O sea, hay una necesidad y hay que encontrar quién es mi entorno, quién es esa persona que tiene esta necesidad y yo lo puedo acompañar, lo puedo ayudar compartiendo lo que tengo. Porque al final el éxito no es ni el dinero, ni las métricas que tenemos por ahí desde lo social, sino también a cuántas personas estoy impactando positivamente, ¿no? Cuánto de mí está dejando esa semilla positiva en el mundo, que es lo que vos decías antes. Al final de los años, lo que más la gente se cuestiona no haber hecho es eso, ¿no? Como qué dejé, qué impacto hice, o no hice lo que me hubiese gustado, no hice lo que disfrutaba, no ayudé a otras personas. Entonces creo que también este despertar de conciencia de las personas que están en mi canal y que escuchan esto, eh, me llevo como eso, ¿no? Encuentren su talento, encuentren cuál es eso que el universo les está diciendo, vayan por eso, porque ahora todo está fluyendo, el ciclo está fluyendo, a que lo puedan hacer, a que puedan encontrar a su comunidad, a sus personas que lo van a saber valorar. Pero también hay un trabajo interno de valorarse primero, de conocerse, de ver qué tengo para dar, qué tengo para compartir. Y desde ahí encontrar esa comunidad que me acompañe. No voy a estar solo, no lo voy a poder hacer todo solo, porque no sería un propósito. O sea, no estoy impactando. La vida muy probablemente te lo trunque, especialmente si no está dentro de tu rango de capacidades y competencias. A mí me gusta decir que podemos esperar a la vida lo que nuestras capacidades y competencias son capaces de darnos. Y si esperamos más es por juntarnos con gente complementaria y semejante en cuanto a capacidades y competencias y desde ahí creamos algo más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como en el ejemplo del francotirador, al final tú tienes tu función y tú tienes tu parte de función colectiva. Y esto es bastante relevante porque las cosas funcionan así. Si yo simplemente escribo el libro y digo, ya está, aunque sé que mi función en la sociedad sigue siendo algo individual, tengo que empujarme a mí mismo y estar con gente complementaria y semejante a mí, como yo, para poder realizar nuestra función conjunta en la sociedad. Y ahí las cosas funcionan. Mejor, peor, pero funciona. Va alineado con lo que realmente somos. Y eso está muy bien. Es decir, es lo que somos. Una de las cosas curiosas que quiero hablar sobre el complemento, la llama gemela es muy buen complemento, es cómo funciona nuestra psique. Hay un hecho psicológico que es que nuestra todos tenemos distintos cerebros. Si nos autorrealizamos, haremos mejores respeto en el cuerpo, sucede en la mente este hecho, y es que en el cuerpo tenemos sesgos. Si yo, por ejemplo, con la persona que está viendo esto, tenemos sesgos a la hora de visión, pues porque tenemos que girarnos así para poder ver lo que hay detrás de nosotros. Pero también tenemos puntos ciegos, como la nuca. No podemos verlo con nuestros propios ojos. E igual que sucede esto en el cuerpo, sucede en la mente. Es decir, nuestra mente tiene ese punto ciego. Igual que con el cuerpo necesitamos un espejo u otro espejo para así vernos, o una cámara, es decir, algo externo a nosotros, a nivel mental también sucede lo mismo. Y de hecho, inconscientemente elegimos a nuestras parejas porque pueden ver ese punto ciego. Y es algo que aislados no terminamos de ver. En cambio, en relación con esas personas complementarias y semejantes a nosotros,
sí podemos ver. Porque nos lo van a hacer ver algunas cosas que vamos a decir, ¿what? Es verdad, no había visto esto. Eso no significa que nuestra verdad individual, mi verdad, tenga que ser suprimida y solo escucha a la otra persona. Eso es conducirte al desastre. Pero sí que es cierto que cuando tú ya tienes tu verdad, tu autorrealización, cuando ya dices esto es que y quién realmente soy, has de abrirte a nosotros somos y al tú eres. Pero en el nosotros somos vas a ver que la otra persona ve cosas y percibe cosas que tú no. Y esto es valiosísimo, porque el problema de como en la espiritualidad hablamos, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Si yo me quedo en el yo, da igual cuánto sepa, da igual cuán autorrealizado esté. Mi cerebro no va a absorber una serie de información o de datos que tiene que absorber y percibir para tomar una serie de respuestas correctas. ¿Esto qué significa? Que voy a fracasar toda mi vida y nunca voy a saber por qué. Y esto es brutal. Pero conforme comienzas a ver esos puntos ciegos, conforme comienzas a ver tus limitaciones, puedes ver qué personas son complementarias a ti y puedes ver también sus limitaciones. Y cómo la vida nos lleva a vincularnos. La independencia es yo vivo mi vida a través de mí. Esto es lo que soy, lo que hago, lo que tengo, tomo mis decisiones, etcétera. Y todos somos hasta cierto punto independientes, pero también somos dependientes. Y la dependencia no es algo malo, es algo que nos lleva a conectarnos con los demás. Si fuésemos plenamente independientes, yo viviría aislado. ¿Para qué quiero hablar con la gente? Pero al ser con esas dependencias, conecto con los demás, me vinculo a los demás. Y desde ahí sucede una independencia conjunta, que es muy bonito, donde la unidad es más que la suma de las partes. Me encanta. Entonces esto es muy valioso porque muy a menudo tratamos de llevar los proyectos solo por mí mismo, sea un proyecto de relación, laboral, de ir al gimnasio, de lo que sea. Bueno, el gimnasio sí que puedes llevarlo más por ti mismo, porque es algo muy de solo yo. Pero al juntarte con gente complementaria y semejante a ti, vais a poder lograr cosas que solos no podéis lograr. Entonces, una de las lecciones que aprende la gente en ese invierno de la vida, de los 80 a 100 años de ciclos, es esto mismo. Y desde ahí se crean sociedades fuertes, desde ahí se crean las bases de una nueva civilización. A través de comprender de que no solo es mi función individual, que también es mi parte de la función colectiva. A través de comprender de que yo no valgo para todo, pero tengo un valor que a lo mejor otras personas no tienen y esas personas tienen un valor que yo no tengo. Y en esa relación suceden cosas hermosas y valiosas. Y me gustaría acabar esto, que Sí. como lo has dicho, de lo que la gente se arrepiente o demás cuando llega a una edad. Esto lo leí hace años de una enfermera estadounidense que preguntó a los pacientes justo antes de morir que hubieran deseado haber vivido más. Y cuando la gente está en ese punto tiende a conectar mucho con el alma. Ya no tiene cosas del cuerpo o de la mente, sino del alma. Y había 5 cosas. La quinta creo que era, desearía no haber trabajado tan duro, porque de estar tan enfocados en el trabajo no vieron la relación. La Sí. cuarta era, desearía haberme permitido estar más alegre en mi vida. Creo que esto viene un poquito de la cultura estadounidense de todo, o sea, de ser duro, estate así serio, tal, no sé qué, y no estar más, claro, más alegre, pero luego lo vemos, ¿no? A lo mejor estás sonriendo por la calle y dices, no voy a sonreír aquí, dices, ¿por qué? ¿Estás feliz? ¿No? Que cómo somos la ¿Qué te pasa cultura. que estás tan feliz? Como si fuese algo malo, ¿no? ¿Por qué estás sonriendo? O sea, esas cuestiones, pero bueno, nada. Sí, Empezar a cambiarlo, a impactar ahí con sonrisas, me gusta. ¿Y qué sí. más? ¿Te acordás de algún otro? Sí, la tercera era que hubieran deseado no haber dejado atrás determinadas amistades. En plan de haberse olvidado y por trabajo, lo que sea, haberlas dejado atrás. La segunda era que hubieran deseado haber seguido su propia voz interior y no lo que los demás les decían. Lo que hablamos hoy. Sí. Y la primera es que hubieran deseado haber pasado más tiempo con sus seres queridos. Es decir, pareja, padres, hijos, amigos. Y cuando tú ves esto dices, wow, esto viene del alma. Mm. 3 de ellas van estrechamente ligadas con pasar más tiempo con mis relaciones, o sea, en mis relaciones. Y si te fijas, esto hay mucha gente que no lo sabe, pero si pudieses hablar con gente ahora mismo que ha muerto, que está en el otro lado, tal, no sé qué,
y le haces la misma pregunta, ¿qué habrías deseado vivir más? Muchos de ellos te van a decir, habría deseado desarrollar más mi capacidad de amar. Mm. Y yo he vivido la espiritualidad muy a lo bestia en su día, de que dejé todo para estar en lo espiritual, en esa parte de las ramas del árbol, el ver que amo, qué talentos tengo, el Sí. sanar mi pasado, canalizar, No inspirarme. olvidarse del vínculo con el otro también, ¿no? En ese Sí, sí. aspecto espiritual. Total. Luego bajé, estuve en lo material, las raíces, desarrollar talentos, capacidades, educarme, experiencias, habilidades. Y cuando he empezado con las relaciones me he dado cuenta de que es ahí donde realmente está la capacidad de amar. Vivimos en un mundo donde cuando empezamos a evolucionar en conciencia, de algún modo nuestra psique, la humana y también la colectiva, no solo la individual, va muy alineada con nuestras relaciones. La Ujú. relación de pareja suele ser la que más sufrimiento o más amor nos puede dar. Depende si evolucionamos o no. O sea que creo que todos los que estamos dispuestos a autorrealizarnos aquí, estamos bendecidos. La vida nos va a dar los problemas, los sufrimientos, las bendiciones, los retos para evolucionar. No sé por qué a todos nos pasa, Totalmente. pero aquí hay algo que hemos venido a este mundo para vivir. De hecho, el estudio científico más grande del mundo, eh, que vio qué era lo que hacía a la gente satisfecha y valoraron todo tipo de métricas, se dieron cuenta de que la gente más satisfecha en la vida no era la que más dinero tenía, no era la que más fama tenía, no era la que mejor alimentación tenía o la que más ejercicio físico tenía, sino la que tenía relaciones de calidad. No necesariamente un montón, pero las que tenía eran de muy buena calidad. Y esa gente vivía más, y vivía más incluso que la gente que hacía deporte y comía bien. Y sentía menos dolor. Y si lo sentía, o sea, si enfermaba, lo sufría menos. Wow. Entonces, sí, es sorprendente porque es como decir, aquí hay algo. Y ahora estamos en un momento muy bueno, y vuelvo a repetir, Sí. para abrirnos a la vida, para darnos estas nuevas experiencias, estos nuevos retos, para avanzarnos, no solo esperar a que las cosas pasen, ya estamos en una energía donde las cosas pueden pasar. Saldrá bien o mal, a mí no me importa, lo que me importa es que te autorrealices en el proceso. Total. Bueno, bien o mal es del ego. Al final todo es como lo más alineado, lo más evolutivo. Bueno, Dani, y como para ir cerrando, contanos cuándo va a estar tu libro disponible, dónde lo pueden encontrar. Pues va a estar disponible en Amazon. Amazon, Sí, dentro de, bueno, ahora estamos grabando el 17 de mayo. hoy es 17 de Probablemente, sí, para finales de mayo, principios de junio estará listo el libro, al buenísimo. menos en ebook. Espero el físico, si no me da problemas, porque Amazon una cosa es la imagen que pones y otra Claro, cosa es la que te imprime. Que ahí tengo que hacer varias pruebas hasta que diga, vale, ahora sí ahora funciona sí. bien. Bueno, pero para cuando lo estén viendo seguramente ya va a estar disponible. ¿Cómo lo pueden buscar? ¿Cómo es el título? Las relaciones según Dios. Es Según. una charla que tengo con él, donde hablo de un poco lo desastre que soy en mi vida y de cómo él me va diciendo las cosas, y creo que va a resonar bastante con vosotros porque sois gente que ha conocido el sufrimiento, la derrota, la pérdida, el fracaso, el abandono, y de algún modo también ha ido encontrando la forma de salir de ahí. Ujú. Van Y me empatando. gusta mucho la gente así. Sí. Me gusta Bueno, mucho la gente así porque está más iluminada y tiene más amor. bueno, que dejen en Así. los comentarios ahí si alguno lo lee el libro, si qué le pareció, lo pueden dejar acá en los comentarios. En la descripción vamos a dejar también todos los links e información de Dani para que puedan contactar con él si quieren. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio, Dani, por tu compartir. La verdad que para mí es un placer poder también acompañarte y darte este lugar. Así que gracias. No sé si Gracias a ti. decir algo más. Bueno, y eso, y nos vemos entonces el próximo encuentro. Si tienen ganas también de hacer algo bien de acá de esta comunidad, tienen ganas de hacer este tipo de entrevistas, si quieren compartir algo que están en proceso, algo que quieran enseñar, también pueden contactarme en indioencubierto@gmail.com y lo coordinamos. Así que buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, Dani. Gracias a ti. Es un placer estar contigo, Jules. No, Y un me placer. gusta que tengas ahí tu pensamiento propio y ya tu base de experiencia. Bueno, Se agradece estar con gente semejante. Así totalmente, que eso. totalmente. Lindo este espacio para poder compartir y también
inspirar a otros. Así que te agradezco mucho la confianza y por contactarme para hacer esto. Así que bueno, ya lo dejamos por hoy, así que gracias y cualquier cosita pueden escribir ahí en los comentarios y los vamos a estar leyendo. Adiós. Un besazo, guapetona. Y hasta luego.